Ha habido una explosión de magos, chamanes y brujas en redes sociales. Personas que nos aseguran que tienen la capacidad de manipular la fortuna, de invocar espíritus y hacer que alguien se enamore perdidamente de nosotros. Pero ¿qué tan cierto es esto? Y si es cierto, ¿a qué peligro nos exponemos cuando manipulamos ese tipo de fuerzas? Hoy, en La Proa, hechizos online. Amigos piratas de La Proa, bienvenidos a un episodio más. Hoy le damos la bienvenida a Marco Muñoz de la Ciudad de México. Marco, ¿cómo estás? Hola, bien. Marco ya nos ha acompañado anteriormente, si ustedes lo recuerdan, cuando hablamos sobre el templo de Satán en la Ciudad de México. Marco es de sus fundadores y hoy nos va a estar acompañando para hablar de un tema realmente muy interesante que ha venido a tener una explosión enorme en redes sociales y que merece realmente que le pongamos foco al asunto, que le pongamos atención. Marco, no sé si tú como yo has notado que sobre todo en redes como TikTok, por ejemplo, hay una enorme cantidad de gente que está ofreciendo hechizos, está ofreciendo invocaciones, está ofreciendo cualquier tipo de magia para poder prosperar. ¿O solo es mi impresión o tú también lo has notado? No, sí, realmente estas temáticas que tienen que ver con cuestiones ocultistas, el satanismo, el Wicca, por mencionar las más populares, la santería, han tenido un boom, yo creo que en los últimos más o menos 7 años, 5 o 7 años, ha habido un crecimiento muy fuerte, ¿no? Bueno, la santería ha sido muy popular en México y en América Latina ya desde hace más de una década, pero yo creo que junto con ella y con otros temas ligados al ocultismo en los últimos años, y especialmente pues también gracias al boom de las redes sociales, ha habido un crecimiento de gente interesada en los temas y de gente que crea contenido al respecto de esos temas, ¿no? Con sus ballenes, gente que sí crea cosas de mucha calidad, con un entendimiento realmente completo sobre las temáticas, y gente que realmente pues, crea contenido dudoso, ¿no? Al respecto de estas diferentes cuestiones, ¿no? El ocultismo, satanismo, la santería, las cuestiones de la magia Wicca, por ejemplo, que es muy, muy popular últimamente. Claro, o sea, la verdad que hay un montón de gente que está sacando raja de poder popularizar esto y poder publicarlo en redes sociales. Pero cuando tú ves, por ejemplo, el contenido de muchas de estas personas, lo venden como que si fuera magia blanca. Y te lo venden como que es una cosa inofensiva, como que es una cosa que realmente pues no va a pasar nada, pero sigue siendo magia. Ahora, ¿en qué momento piensas tú que esta magia blanca se empieza a poner gris y después tirándole un poquito a negra? O sea, ¿dónde están las fronteras? ¿Dónde están los matices de lo que esta gente está promoviendo? Bueno, desde el punto de vista de lo que yo profeso, que es el satanismo, para nosotros la magia es magia, no es blanca, negra, ni de colores. Lo blanco-negro es nuestra intención. Porque de hecho la magia, lo definimos, la magia es una intención dirigida, ¿no? Para tratar de manipular el medio, nuestros medios, y lograr un fin. Y eso, ¿no? Lo blanco-negro va a ser cuál es la intención que tenga, y eso, digamos, pues, blanco-negro también luego depende mucho de una visión externa, ¿no? Normalmente lo que se le llama una magia blanca es una magia que trata de ayudar, o que trata de ver cuestiones como crear algo positivo, ayudar yo a otra persona, ayudarme a mí, ¿no? Y la magia negra se define más bien como una magia como egoísta, en la que yo quiero hacer daño a alguien, en la que estoy viendo normalmente como por fines materiales. Es como lo que se suele definir, ¿no? Pero te digo, tiene
pues va a tener sus matices, ¿no? Porque a lo mejor yo estoy viendo por fines materiales, pero pues esos fines materiales a lo mejor también los estoy utilizando para ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, realmente te digo, no, desde nuestro punto de vista no definimos algo tal cual como blanco o negro, ¿no? Simplemente es magia y nuestra intención le va a dar ese matiz, ¿no? Diferente. Por lo general, sí, la mayoría de las personas que difunden este tipo de contenido, ¿no? La mayoría, por lo menos que yo he visto, van más ligadas al Wicca y se definen más como este estilo de magia blanca, ¿no? Porque el Wicca es una versión popular, vamos a decirlo, un poco rebajada de la magia tradicional europea, de la magia celta. Pero pues, también hay personas, por ejemplo, que hacen a veces, esto que te digo, ¿no? Gente que hace unas cuestiones ahí medio chabacanas, medio raras. Por ejemplo, mucha gente que combina cuestiones como la santería y el culto a la Santa Muerte con cuestiones de satanismo. Porque, por ejemplo, en la santería sí hay sacrificio animal, ¿no? No es un secreto, es algo que se sabe. Claro, lo hemos visto en innumerable cantidad de documentales, ¿no? Ahora, sí. La pregunta medular del asunto, o sea, ¿tú sí crees en la magia? O sea, ¿la magia para ti sí existe, sí es una realidad? Sí, pero no del punto de vista popular, no desde este punto de vista donde, no sé, voy a invocar algo y va a salir o así. Nosotros definimos la magia como un instrumento que nos ayuda a cambiar el medio y que usamos cuando no podemos usar otros instrumentos, digamos, tradicionales, ¿no? La magia dentro del satanismo lo que hacemos es que mediante una representación psicodramática, que no es algo que nosotros hayamos inventado, el psicodrama de hecho es una escuela psicológica, pero nosotros le damos una representación mediante estos símbolos satánicos, ¿no? Mediante poner las velas, la figura del Baphomet, del escudo del Baphomet. Lo que nosotros hacemos es, mediante esta representación, nos un estado de cerebro, ¿no? En estas representaciones, tradicionalmente en el ritual del satanismo hay 3 tipos de rituales. Uno es el ritual de destrucción, el ritual de compasión y el ritual sexual. El ritual de destrucción se utiliza para simbólica a una situación, un problema o una persona que me están afectando a mí o a una persona que yo amo. El ritual de compasión es para ayudar a alguien, por eso digo que pero es un poco subjetivo porque pues también y el reto a buscar atraer a una persona, ¿no? Que me es atractiva. Claro, esos son quizás como los más... Esos son quizás como los más populares, ¿no? O sea, la promesa, el gancho más popular que se utiliza para que la gente de repente comience a llegar a ese tipo de redes sociales o ese tipo de cuentas en esas redes. Ahora, yo me pregunto una cosa. Cuando nosotros estamos jugando con magia, cuando estamos haciendo con esas invocaciones, cuando tenemos la intención, por ejemplo, de atraer algo hacia nosotros, ya sea fortuna, el corazón de una persona, realmente con qué fuerzas estamos jugando, qué estamos moviendo, porque algo tenemos que estar forzando para que estas fuerzas se muevan, o sea, ¿con quién estamos jugando? Básicamente estamos jugando con nosotros mismos. No hay que olvidar que el ser humano, digo, ya más allá de cuestiones que podríamos llamar sobrenaturales, o sea, desde definiciones de la física, todo está conectado, ¿no? Y nosotros somos básicamente una enorme pila de impulsos eléctricos. Y entonces al yo mover una intención estoy moviendo mi energía, la estoy desdoblando hacia afuera para lograr precisamente ese cambio. Y precisamente dentro del satanismo, en una de las 11 reglas,
dice que tú debes de reconocer el poder de la magia cuando lo has usado exitosamente, si no vas a perder todo lo conseguido. ¿Por qué es esto? Porque si yo niego el uso de un instrumento, por ejemplo, esta cuestión del satanismo, donde la magia es una manifestación de mi voluntad, pues me estoy negando a mí mismo, ¿no? Entonces es negarme a mí, negar esta proyección que yo estoy haciendo hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior para lograr un fin dado. Y pues sí podría tener algún tipo de consecuencia, no podría llamarle una consecuencia kármica, porque no soy muy amigo de la idea del karma. No creo que en esencia todo lo que se hace se regresa, porque no todo se regresa pues así de justo, ¿no? Si fuera el karma así tan justo como nos lo venden, pues yo creo que no habría tanto hijo de su en el mundo, ¿no? O sea, no habría tanta basura en el mundo, porque pues se regresaría, ¿no? Y estas cuestiones de la magia más tradicional te dicen que todo lo bueno, todo lo malo que hace se regresa 3 veces. Digo, si fuera así, digo, con tanta pura humana que existe en el mundo, pues yo creo que habría mucho menos, ¿no? Como que se fueran eliminando ellos solos. Sí, exactamente. Sus acciones los estarían eliminando. Pero pues, no es así, ¿no? Pero de que tiene una consecuencia, pues sí tiene una consecuencia, ¿no? Pues especialmente, pues iba una consecuencia a mi persona, porque te digo, lo que realmente se utiliza en estas cuestiones mágicas es desdoblarte, ¿no? Sacar, impulsar esta intención, este deseo. Y si yo reculo, niego estas cuestiones que yo estoy haciendo, pues entonces esta energía vuelve a mí, ¿no? Y ya no va a tener ese efecto deseado, ¿no? O lo niego o no confío en él, en estas cuestiones, va a pasar esto, ¿no? También tiene mucho que ver a quién va dirigido, ¿no? Porque precisamente en esta cuestión de que la magia es intención y es desdoblarme a mí, no siempre tiene el efecto tal cual, porque es la cuestión popular que la gente piensa que si haces un ritual y te dicen, no, pues fulanito se va a morir en 2 días, ¿no? En un ritual de destrucción, por ejemplo, piensan que va a pasar así. Realmente no es así, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con quién es el receptor de lo que estoy haciendo, ¿no? Hace unas semanas se volvió muy famoso precisamente un TikToker que él empezó como a retar a personas que hacen magia, a decirles que eso es falso, y les dijo, no, pues háganme lo que quieran, ¿no? O sea, retó a gente que hace este tipo de contenido en TikTok, y pues no pasó nada, ¿no? No le pasó nada en su vida. E incluso a una chica en México le mandó un mechón de su pelo y una foto y ropa de él, ¿no? Y le dijo que esta chica le dijo que en 15 días iba a sufrir una enfermedad muy grave, y el chavo dijo, no, pasaron meses, nunca pasó nada, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con el receptor. A nosotros en lo particular nos ha pasado, ¿no? Como nosotros pues promovemos más esta idea del psicodrama, no estamos a favor de la venta de trabajos o de la venta de magia, porque para nosotros la magia tiene un fin más bien egoísta, en el sentido de que sale de uno y es para uno. Gente que nos ha dicho, no, pues te voy a maldecir y te voy a mandar tantos demonios. A mí en lo particular se dice, te agarra fotos, ahí está la página, agarra la foto que quieras. Aquí es mi nombre completo, te lo mando. Y pues a la fecha, fuera de cuestiones que para mí pues tienen que ver con cómo es la vida en sí, subidas, bajadas, esto que te decía hace rato, ¿no? Pues he estado un poco enfermo, pues porque nos enfermamos, todos, no estamos exentos de... Claro. A veces bajadas económicas, a veces subidas económicas. No he sufrido nada que yo considere sobrenatural o raro, fuera de las cuestiones con las que pues se maneja normalmente en cómo funciona la vida en general, ¿no? Y ahorita en lo particular pues considero que pues me va bastante bien, tanto económicamente. O sea, no es que de repente hayas estado dormido y de repente te cayeron 4 demonios con todo el tridente y te masacraron. No, sí, no te ha pasado algo absolutamente nada. Así. Ahora, Sí, algo así raro que digan, no, es que de repente, no sé, me empecé a sentir súper mal o así, o sea, y yo lo, no sé, hace lapso de un par de años,
Bueno, todavía es algo que está corriendo aquí en México. Tengo una cuestión de temas legales con la mamá de mi hija, pero no lo considero algo sobrenatural, simplemente porque pues esta persona pues no es una buena persona, ¿no? No, Y ha tratado además de sobrenatural no tiene nada, o sea, eso pasa en Ajá. México y en todos los lugares del mundo, ¿no? O sea, Exactamente, ¿no? Entonces mucha gente puede decir, no, es que eso tiene que ver con la maldición. No, tiene que ver con que esta persona es una mala persona, ¿no? Y está instrumentalizando a mi hija. Y simplemente, digamos, lo que yo hice fue tomar acciones legales y asistir a terapia psicológica porque esta persona sí me estaba empezando a afectar. Y ya. claro. ¿No? Ahí con el ente más maligno que le puedes encontrar es con el abogado contrario, güey, y eso sí hay que tenerles cuidado. Sí, Sí son demonios, ¿no? Terribles. Ahora, sí, me llama mucho la atención lo que decías sobre la magia y utilizar la magia para fines personales. Porque, ¿qué pasa con esta gente que sale en TikTok o sale en diferentes redes sociales escribe en la mano tales runas y piensa en esa persona y entonces te va a querer? O vi uno inclusive que te decía, mentaliza a la persona amada y ponte las manos así en un cuenco y haz como que le dices al oído todo lo que le tengas que decir, ¿no? Realmente alguien que ha estudiado, se ha metido conciencia en ese tema de la magia, ¿tú crees que sí lo sale diciendo así tan abiertamente y tan gratuitamente en un TikTok? No, definitivamente no. No, y ahorita, por ejemplo, en el templo empezamos a colaborar con una chica que tiene mucha expertise en cuestiones de magia desde un punto de vista histórico, y ella misma nos lo dice de cómo lo maneja, ¿no? Ingrid nos los ha dicho, ¿no? Yo cuando doy cursos a la gente, no le doy recetarios, ¿no? O sea, no le digo, vas a hacer A, B y C, ¿no? Le doy una visión primero histórica y una visión también de equivalentes, porque es muy difícil, por ejemplo, esto que te digo, ¿no? La Wicca es algo que está creciendo, pero viene de Europa, y entonces hay recetas mágicas con ingredientes, plantas y cosas que aquí no crecen, ¿no? Entonces ella te da una cuestión de equivalencias y una cuestión histórica en la que tú creas tus propias recetas en este sentido egoísta. Y lo que te decía, desde ese punto de vista psicodramático, lo que precisamente pasa con la magia es un autolavado de cerebro. Entonces a lo mejor tú tienes a esta persona amada o que te gusta y nunca te animas a hablar con ella, ¿no? O a decirle lo que sientes. Y a lo mejor al momento de escribir estas runas y repetir estas palabras, mandas, hechizos, oraciones, como les gusten, llamen y manden, dependiendo la escuela mágica a la que estés, lo que empiezas a hacer es hablar con tu inconsciente, ¿no? Y empiezas a darle valor. Lo que empiezas a decir es, no, sí puedo, me va a hacer caso, me va a hacer caso, me va a hacer caso, me va a hacer caso. Y de principio por lo menos vas a tener el valor para ir. Lo que siga de después, perdido te vas a presentar con él. Lo que siga después es lo que ya no controlas, porque a lo mejor tienes el valor de ir, pero pues esta persona no siente lo mismo por ti y entonces no va a funcionar. Ahora siempre, pues precisamente existe estas cuestiones de azar, como lo podría ser igual un católico haciendo un rezo para que se cure un familiar, y habrá personas a las que sí les funcione y habrá personas para las que no, y para las que sí funciona, en su mente eso va a ser un milagro, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, pues la mayoría de estos magos, gente más menos ética, es que pues solamente en sus redes van a subir las capturas de pantalla y las ondas de la gente que sí les funcionó. No, gracias al maestro, a la maestra fulanita, yo logré mi cometido, no sé qué. Pero si se pusieran a ver cuestiones estadísticamente, seguramente es un 50-50 y es una cuestión un poco más coincidente, ¿no? ¿Va a tener un efecto que me va a ayudar? Sí, un efecto, te digo, fundamentalmente psicológico e inconsciente. Pero hay cosas que ya no manejo, que tienen que ver con el factor del receptor, ¿no? Y entonces podría ese receptor estar y esta cuestión mágica, pero también podría ser que el receptor no reciba ese mensaje, ¿no? En esta cuestión, por ejemplo, de pareja, que diga,
híjole, pues sí te quiero mucho, amigo, amiga, pero pues, la neta no va por ahí, ¿no? Pues ni modo, ya te Sí, funcionó o sea, para a hacer algo, final de por lo menos cuentas, darte el se valor. resume casi en la acción de tirar una moneda al aire y ver pues se sale cara o cruz, ¿no? Ahora, muchas de estas gentes, y me ha llamado mucho la atención, de repente es descárgate el Grimorio de Salomón, por ejemplo, la clavícula de Salomón en un PDF desde mi perfil. Eh, para los que no estén como muy familiarizados con el término, un grimorio es un compendio de hechizos, es un compendio, es como el libro de la bruja, ¿no? El manual de la bruja, donde están todos sus hechizos. Y yo creo que una vez me descargué uno por simple curiosidad y venía en latín, que decís, yo no sé un carajo de latín y no sé si de repente me pongo ¿cómo se llama? En voz alta a decirlo y realmente podré abrir algo de lo que me pueda arrepentir, podré estar invocando fuerzas o podré estar abriendo puertas mentales de las que realmente después me voy a arrepentir de haberlo hecho. No, porque no tienes la intención. ¿Crees? Si tuvieras la intención de querer hacerlo y quisieras esta preparación de esta es mi intención y este es mi deseo y lo voy a proyectar, pero si te pones a leerlo de manera azarosa, no va a pasar nada. Pues no sé, yo de repente La no me magia arriesgaría. requiere intención. Yo de repente no me arriesgaría, no fuera que pase algo por ahí. Si se mueve algo ahí sí ya estamos complicados. Hay mucha gente que sí tiene como esa idea, ¿no? Que abres portales y que abres, o sea, te digo, el único portal que vas a abrir es el portal de tu mente. Estás entrando a tu propia cabeza mediante el ritual y te estás desdoblando a ti mismo. Pero si no tienes una intención de hacer algo, no pasa nada, ¿no? O sea, hay gente que, me acuerdo, por ejemplo, en Facebook se empezó a hacer una publicación muy popular donde subían como una frase en latín y abajo te decían, felicidades, acabas de invocar a no sé quién. ¿Y cuántas personas no han de haber leído eso? ¿No? Alrededor del mundo. Y no hay una legión de demonios por las calles. Sí, ya seríamos la película de los cazafantasmas, ¿no? Aquí Sí, cazafantasmas por todos lados, realmente. Yo te digo, la magia de principio requiere su intención. Entonces, si tú no tienes esa intención y ese deseo de hacer algo, y especialmente si eres ignorante al respecto de lo que estás haciendo, lo que estás leyendo, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, esto se puede incluso investigar desde una manera meramente cultural, ¿no? Porque al fin y al cabo, el estudio de las religiones es el estudio de la historia del hombre y del desarrollo del hombre de manera ideológica. Entonces, tú puedes tener un estudio de este tipo de cosas simplemente por mera curiosidad y no va a pasar nada, ¿no? O sea, mientras no haya esa intención, no haya esa preparación mental, no va a haber un efecto porque no tienes este deseo de hacer algo con esa información que tienes, ¿no? Pero sí pasa precisamente lo que dices, o sea, ya antes estos libros, o sea, te estoy hablando de hace 10, 12 años, tenías que ir a librerías muy especializadas para conseguirlos, ¿no? Y ahora realmente la gran mayoría, por ejemplo, las películas de Salomón, pues, las encuentras ya en cualquier lado, ¿no? O sea, a mí yo me... lo puedes descargar en PDF y todo el rollo, o sea, parecería estar ridículo, o sea, un libro que en teoría es tan peligroso, tan valioso, tan difícil de encontrar, que lo puedan descargar de una cuenta de TikTok en PDF. O sea, no sé, le quita un poco de magia al asunto también, un poco de misterio. Más bien yo creo que ahí es cuando la gente se empieza a dar cuenta que es tan real y que no. Te voy a hacer yo, por ejemplo, un paralelismo, igual ahorita de principio no lo cachan, pero lo van a cachar ahorita que lo haga completo. Yo, por ejemplo, en esta cuestión que hablábamos las veces pasadas de lo que me dedico yo, ¿no? Las cuestiones de la defensa personal, las artes marciales y todo eso. Ahorita que se ha hecho tan popular las artes marciales mixtas, algo que hicieron las artes marciales mixtas es que demostraron qué es lo realmente útil en el combate. Y entonces, antes en la cuestión de las artes marciales había muchas cuestiones
místicas cómico-mágico-musicales, del golpe de la muerte y la técnica no sé qué, y el golpe de una pulgada y la madre. Como Kill Bill Entonces, y ahorita todo el ves una rollo. competencia, sí, o sea, ves una competencia abierta donde pues, las reglas son muy abiertas y no ves a nadie usando eso. ¿Y por qué no ves a nadie usando eso? Porque no funciona. Entonces lo que hicieron las artes marciales mixtas es quitarle esa parte de misticismo. De hecho hay un peleador chino que incluso el gobierno chino lo tiene súper censurado, este vato, porque él se dedicó a desmitificar, decir eso, voy a pelear con grandes maestros chinos. ¿Por qué? Porque están haciendo, o sea, esta ideología que venden de estas cuestiones místicas fuera de lo cultural hace daño, porque le vende a la gente la idea de cosas que no pasan. Y entonces creo que en el ocultismo ha sido igual, o sea, la gente tenía estas ideas de, no, es que este libro es malvado, es superpoderoso, etcétera, etcétera. Y ahora que tenemos más acceso a la información, te das cuenta que no es así, que tiene un sentido cultural, un sentido filosófico. Hay muchos libros de ocultismo que tienen un sentido filosófico hermoso, porque realmente lo que trataban de hacer los ocultistas es explicar cómo se sostenía el universo, y cómo funcionaba el universo, y cómo desde su punto de vista podías manipular el universo. Había obviamente una limitante tecnológica y científica. Todo esto normalmente se lo atribuían a algo espiritual, y entonces creaban porque si ves los grimorios, cada grimorio es diferente. O sea, las películas de Salomón dicen una cosa, el grimorio del Papa Honorio dice otra cosa, el grimorio Verum dice otra cosa. ¿Por qué? Porque cada uno lo hacía desde su entendimiento y no había realmente una experimentación. Pero hay muchas cosas que sí son rescatables y son valiosas, porque hay algo sí tienen las personas que se dedican de manera seria a la magia, es que son personas que son profundamente entendedoras de la naturaleza en general y la naturaleza humana, ¿no? Por eso normalmente alguien serio sí te mueve el coco, ¿no? Porque de repente dices, ay, ¿cómo adivinó esto? ¿Cómo adivinó aquello? Precisamente como son profundamente entendedores de la naturaleza, incluso humana, son gente que te maneja, por ejemplo, el lenguaje no verbal de una manera muy cabrona, ¿no? Entonces te empiezan a lanzar un poco de cosas al azar y cosas generales que a todos nos podrían pasar, como es que igual a ti se te murió un pariente y es que esto y aquello, y conforme vas reaccionando, ellos empiezan a tratar de sacarte más información y más, y entonces esos son profundamente entendedores de esta naturaleza, ¿no? Entonces sí, un buen mago es un gran conocedor de este tipo de cosas. Lo que pasa normalmente con estas personas, con muchas de las personas que hacen contenido, es que lo único que hacen es invertir su creencia anterior. O sea, la mayoría vienen de este tipo de creencias cristianas, católicas, de mucha fe, y lo único que están haciendo es lo mismo básicamente, pero con otros nombres, ¿no? O sea, igual están creyendo con una fe y devoción sustentada en nada, en éter, pero con estas cuestiones espirituales, mágicas. Ahora ya no son santos, ahora son duendes, ahora no es Dios, es el diablo o es la muerte. Pero te digo, alguien que tiene un entendimiento profundo de la naturaleza humana, un verdadero mago muy serio, pues no hace estas cosas, eso, ¿no? O sea, no te lances estas cosas como de, no, sí, mira, tú baja el manual fulanito y tus resultados van a ser A, B y C, porque un verdadero mago sabe que es difícilmente que el resultado sea A, B y C, ¿no? Entonces es ahí donde vamos a encontrar la diferencia entre las personas realmente serias y las personas que lo hacen solo por vender, ¿no? Y en América Latina en especial, que somos pueblos profundamente creyentes y profundamente supersticiosos, pues este tipo de contenido pulula mucho más fuerte, porque queremos este sentido mágico, ¿no? Entonces siento que si ya las oraciones a Dios, la cuestión cristiana no me está funcionando, pues voy a ir de este lado, ¿no? Y a lo mejor de manera coincidente sí me funciona, y entonces pues ya lo abrazo a manera de fe, no a manera de conocimiento, ¿no? Como hay gente en el cristianismo que dice, bueno, es que yo hice 2 o 3 oraciones y sí me funcionaron, a lo mejor mentalmente si yo me pusiera a funcionar, diría, bueno, en realidad he hecho 20 y me funcionaron 3, pero bueno, como sentí que esas 3 ya me funcionaron, ya no dejo de abrazar esta creencia, ¿no? Entonces según una persona... Lo que te va funcionando, pues es lo que vas sumando y es a lo que te vas aferrando.
Y Sí. con respecto a esta gente, por ejemplo, que sale en TikTok o sale en diferentes redes sociales, realmente, yo creo que su magia, como tú bien dices, es entender realmente la naturaleza humana. Porque cuando uno empieza a sacar como una curva estadística de qué es lo que realmente ofrecen, te encontrás con que casi en el 100% de los hechizos, invocaciones, runas, procedimientos, hay dos temas que son coincidentes, son casi obligatorios: amor y dinero. Y Totalmente. siempre es para mí. O sea, lo curioso es que siempre es para mí, pero aparentemente lo que es el amor y el dinero son temas que son infalibles a la hora de venderle a alguien una tirada de cartas, una leída de mano. ¿Por qué será que esos dos temas están tan presentes en nuestra naturaleza? Pues, digo, el tema del amor, porque es esta cuestión como emocional, y digo, y está científicamente comprobado que el segundo impulso más importante, aparte del de la supervivencia, es el impulso sexual, ¿no? Y eso va ligado pues a mis afectos, a mi necesidad de quererme reproducir y obviamente a las cuestiones emocionales, ¿no? Y bueno, pues el dinero, lo creamos o no, nos guste o no, pues es nuestra fuente de sustento principal para sobrevivir en este mundo, ¿no? O sea, uno puede decir sí o no que el dinero da la felicidad. Digo, pues no, el dinero tal vez no da la felicidad per se, pero sí da tranquilidad, ¿no? Entonces es nuestro instrumento principal de supervivencia, ¿no? Si no tengo yo recursos, difícilmente me voy a llegar de cuestiones como estar bien de salud, como tener, pues también, ahora sí, hay un dicho popular aquí en México, no sé si en otras partes de América Latina, que dicen, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? O sea, uno podrá tener mucho amor, pero pues si estás con una pareja, con una familia y no logra ver un sustento real, pues uno busca supervivencia, y si lo encuentra en otro lado, pues se va a ir a otro lado, ¿no? Entonces, sí son, o sea, estas dos manifestaciones, la cuestión del amor y la cuestión del dinero, pues tienen que ver con poder facilitarme nuestros dos impulsos primordiales, ¿no? Que es la supervivencia y la cuestión de la sexualidad. Entonces, sí, o sea, totalmente, ¿no? Es algo que, o sea, nosotros a cada rato, a pesar de que dentro del templo, dentro de nuestras redes decimos que ni hacemos pactos, ni vendemos hechizos, ni así, siempre hay gente que nos dice, es que quiero un pacto para ser famoso, para ser rico, es que se fue mi novia, es que etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, es prácticamente la cuestión general en el 90% de las ocasiones, ¿no? Claro. Oye, haciendo un paréntesis, la primera vez que conversamos tú y yo, me pregunté realmente si gente llegaba al templo a decir, no sé, ¿a qué hora es la hora del pacto? Traje mi propio gato negro para sacrificarlo. Sí. ¿A qué hora se presenta Satanás? Porque necesita que me firme el contrato. ¿Siguen llegando? Sí, no. O sea, por más que uno hace esta cuestión de contenido y aclarando este tipo de cosas, siempre, ¿no? O sea, cada semana recibimos gente, ¿no? O sea, hace unas semanas un chico me dijo, es que necesito una oración a Satanás para que bla, bla, bla. Le dije, no, mano, aquí no hacemos esto, nosotros pertenecemos a esta corriente. Mira, si requieres una oración, pues mejor regrésate al cristianismo. Y hace un par de días la misma persona me dice, oye, es que quiero una oración para Satanás porque no sé qué. Y le digo, men, ya te contesté y ya te dije que aquí no hacemos eso, ¿no? O sea no solo una, dos, la misma persona dos veces, ¿no? Podrías poner un rótulo en la entrada que diga, aquí no baila el diablo, porque la gente seguiría llegando, chinga y chinga, a ver que le firme el pacto, le entrego mi alma. Pero bueno, me parece muy, muy curioso porque realmente es lo que nos lleva a la siguiente inquietud, a la siguiente pregunta. Veníamos hablando de esas dos principales anclas que ocupan ese tipo de gentes para atraerlos a sus redes sociales, que es dinero y amor. Y pues el amor realmente, yo creo que es más inclinado al amor que al dinero. Creo que la gente es más susceptible a ese tema del amor. Pero Marco, tú eres miembro de la iglesia de Satán en Ciudad de México. Tú eres un satanista. Yo te quiero preguntar,
es válido, sería ético para una persona doblar el camino, doblar el destino de otra persona, en caso de que se pudiera, ¿no? Doblar el destino de otra persona y atraerla a mí por cuestiones amorosas, cuando a lo mejor inicialmente no íbamos a tener una relación porque no era para mí, no iba a ser mi novia, no iba a ser mi nada, pero yo quiero obligatoriamente torcerle el rumbo y que se venga y que esté conmigo. ¿Qué tanto es amor? ¿Qué tanto es capricho? ¿Qué opinas de esto? Pues yo creo que más bien de principio es capricho. Es algo, por ejemplo, que pasa mucho en la magia, ¿no? Pues lo que te digo, o sea, te vas a dar cuenta que alguien no es serio en esto, bueno, que todos van a ser A, B y C cuando no son así. Por ejemplo, en esta cuestión del amor. No, pues es que yo quiero traer al amor de mi vida, ¿no? Ahora. Y de repente es que fulanito me dijo que quería ser tu novio, pues le dije que no. Y sultanito me dijo y le dije que no. Y vas con el grupo, oye, es que pues, pasó esto con fulano y sultano, pero yo te dije que el amor de mi vida. Y entonces, no, es que yo quiero a fulano. Ah, pero ¿cómo sabes que fulano es el amor de tu vida? Tú pediste el amor de tu vida. Eso no significa que esa persona que estás idealizando es el amor de tu vida, ¿no? Entonces, ahí te están dando las respuestas, las señales, pero tú no las quieres tomar porque más bien tú lo que tienes es un capricho hacia cierta persona y tienes una cuestión idealizada hacia cierta persona, ¿no? Y más bien no quieres el amor de tu vida, quieres a X persona. Por eso en el satanismo la magia en este sentido es una magia sexual, no de amor. Pues dice, pues a lo mejor yo puedo atraer a alguien, ¿no? Ya el resto hay que cambiarlo, ¿no? Porque el primer siempre punto en las cuestiones que tienen que ver en cuestiones de pareja, en cuestiones emocionales, el primer punto es atracción. O sea, si yo no le soy atractivo a alguien, pues desde ahí ya no va a ser un anclaje, ¿no? Entonces, lo que busca esta cuestión del psicodrama en el tema sexual es darte el valor para que tú de principio le seas atractivo a una persona. Ya de ahí, pues empiezas a jalar el hilo y a ver qué pasa, ¿no? Pero incluso sí en ciertas cuestiones, en ciertos senderos mágicos, sí se ven mal estas cuestiones de los hechizos de amor, de forzar a alguien a que te ame. Porque se considera al amor como una fuerza muy poderosa y una fuerza creadora. Entonces tú forzarlo, curiosamente, incluso se le ve como en la mayoría de estas cuestiones, se le ve de hecho como magia negra, no como magia blanca. Porque lo que estás haciendo es forzar el camino de una persona, ¿no? Yo tuve oportunidad de hablar con una chica de México hace un par de semanas. Ella sí se declara una bruja profesional. De hecho, pertenece a un aquelarre y todo el rollo, y tiene sus estamentos sus jefaturas dentro de la brujería y todo el rollo. Y ella me decía que ella en particular no hace amarres, lo que se llama el amarre, ¿no? El hechizo de amor, sino que hacía como endulzamiento, lo que llamaba endulzamiento, algo como para llamarte la atención, pero no llegaba a puntos tan complicados como un hechizo de amor, porque nos contaba que era tremendamente difícil de romper, que era una cosa bien complicada y que podías terminar en relación con un psicópata que te iba a estar siguiendo alrededor de toda tu vida. Entonces sí es medio complicado el asunto, pero y además lo cómico del rollo, sí es que tiene un lado cómico, es que sí, yo quiero el amor de mi vida, pero tiene que ser la rubia 90-60-90, que tenga una posición económica que me favorezca. O sea, nadie pide por nosotros los feitos, ¿no? O sea, quieren al tipo o a la tipa en super high, ¿no? Entonces, ya ahí empezás a dudar que sea amor o realmente lo que estás buscando es un modus vivendi. Sí, no, y más esto, aparte del modus vivendi, pues un capricho, ¿no? Un capricho de un ideal que a mí me gusta tal persona y yo siento que esa persona me va a hacer feliz y yo la voy a hacer feliz a ella. Pero pues en todas estas cuestiones de lo complejo que son las relaciones humanas, pues a lo mejor ya conociéndolo más a profundidad o conociéndola más a profundidad, diría, oh, pues igual y sí, está guapa, pero no compartiendo los mismos valores, las mismas metas, entonces
ya no. Entonces, más bien es una cuestión, eso es un capricho de idealizar algo de lo que realmente desconocemos, ¿no? Porque, pues, digo, cualquiera que tenga una cuestión de vida en pareja sabe que uno va conociendo a la persona y no es lo mismo cuando estás cortejando, cuando ya sales con alguien, cuando ya vives con alguien. ¿Por qué? Porque vas conociendo a profundidad más cuestiones de hábitos, de principios, de modo de vida, y que puede haber cosas que digas, ay, esto no me late, ¿no? O sea, a lo mejor no sé, hay una persona que ves que tú dices, no, pues esta chica no sé, o este chico es muy guapo, es muy guapo. Yo, por ejemplo, algo casi que no tolero es la gente que maltrate a otras personas, ¿no? Por ejemplo, a las personas que se dedican a cuestiones del servicio. Porque yo me he dedicado y sé que es difícil, y sí hay gente a veces que también te da servicios como malos, pero no por eso, salvo que fueran directamente groseros conmigo, a tratar mal, por ejemplo, a un mesero o una cuestión así, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor pues yo idealizo a esta persona guapo, guapa, y de repente no se lo veo cómo trata a otras personas y me doy cuenta que es pésimo, que es una pésima persona, ¿no? Pero es un lado que yo no conocía, porque no había salido con esta persona, ni la conocía tan a profundidad. Entonces, pues allá voy a decir, no, pues ya como tan en el amor de mi vida, pues igual y no, porque considero que no, esto que haces no es de una buena persona, ¿no? Entonces más bien es más capricho, es más idealización de una idea. Y es que es muy fácil caer en eso, o sea, vas por la universidad o vas por la calle, ves una mujer guapa, un chico guapo, y de repente dices, no, se vería genial a la par mía, o sea, nos veríamos increíbles del brazo, ¿me? Y entonces comenzás a tratar de ver cómo le haces, ¿no? Y en el fondo sabes que no tenés, o crees que no tenés ningún tipo de oportunidad, entonces recurrís a este tipo de triquiñuelas, a este tipo de caminos fáciles, torcidos, ¿no? Pero realmente no sabes con quién te vas a quedar. Ahí sí tenés absolutamente toda la razón. Sí, no, y no sabes realmente si esa persona te va a dar algo positivo, ¿no? Entonces digo, en esta cuestión de lo sentimental, pues vivimos en cuestiones idealizadas porque pues también así nos han educado, ¿no? O sea, pues entre esas cuestiones que dices, pues tú ves la novela y la novela es el ideal, pues es el rico, todo, atractivo y supermillonario, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es lo que culturalmente también pues, nosotros hemos vivido, y creo que pues mucha gente se enfrasca en este tipo de cosas, ¿no? O sea, especialmente cuando tienes pues muchas carencias, ¿no? Precisamente la gente que llega a tener mucho tipo de carencias, especialmente de tipo emocional y psicológico, son los que más van a recurrir a este tipo de cosas, ¿no? Y van a pasar del cristianismo a la santería, y si no les funciona al Wicca, y si no al satanismo, y si no me regreso otra vez al pare de sufrir, y van a brincar, pero porque lo que están tratando de cubrir es la escasez que ellos tienen a través de estos lugares donde creen que ellos van a encontrar un medio que les va a facilitar todo, valga la redundancia, por arte de magia, ¿no? Pero más bien lo que no estoy haciendo es trabajar en mí, porque te digo, si yo trabajara en mí, esto es lo que hace la magia por eso precisamente es desdoblarte hacia ti mismo, y precisamente muchos de estos conceptos ocultistas, lo primero que tratan de buscar es que tú te analices y te mejores a ti, ¿no? Y de ahí todo lo demás viene casi por sentado, ¿no? Pero si yo tengo mucha escasez de tipo emocional, de tipo psicológico, pues lo que voy a hacer es ir brincando de un lugar de fe, de un lugar mágico, a otro, ¿no? Cuando ya sienta que no me funciona, para mí, pues voy a ir a otro que me recomienden, pero realmente lo que no estoy haciendo ahí, lo más importante es trabajar en mí. Ahora, yo sí te voy a decir que yo sí he visto un par de casos, y los he visto, realmente sí los he visto, de gente que se ha metido a este mundo de la magia, de la brujería, y joder que han terminado mal. O sea, una persona terminó en un pabellón psiquiátrico, o sea, en un cuarto acolchonado literalmente, porque decía que veía demonios por todos lados. Y el caso no fue un compañero de colegio, pero fue una persona más o menos de mi misma edad. Se decía que su madre se dedicaba a
ese tipo de actividades, a brujería y todo, y siempre les iba muy bien, económicamente les iba muy bien, y nadie se sabía explicar realmente de dónde venía esa bonanza, porque pues, no eran gente precisamente de negocio. Y aparentemente él era el beneficiado siempre de las actividades que hacía la madre. Y te juro, brother, te juro, el tipo se bañaba en perfume, pero seguía oliendo mal. O sea, ahí había algo que no funcionaba. O sea, yo no sé si eso era parte del precio de ese tipo de vida. No lo tengo claro, pero terminó también mal. Terminó muy mal el asunto. Pues, mira, no es como raro por esta cuestión que te decía, ¿no? O sea, una persona que no trabaja en sí, que tiene estas carencias emocionales, estas carencias psicológicas, lo que va a hacer, como lo haría, por ejemplo, la gente se enfoca mucho en esta parte de las personas que acaban mal con la brujería, pero si uno voltea a ver, por ejemplo, un fanático de otra índole, o sea, hay fanáticos de tipo cristiano, católico, que también acaban mal, que acaban igual en un pabellón psiquiátrico diciendo que Dios les habla y que Dios les dijo, y que tienen que sufrir y dejan de comer y dejan de hacer un montón de cosas porque dicen que Dios les dijo y que están pagando una manda y que para salvar a fulanito o a fulanita, Dios me dijo que tenía que hacer tal penitencia. Entonces mucha gente se volca a las partes de la magia por sensacionalista, pero más bien es el fanatismo de cualquier índole sumado, te digo, a toda esta escasez emocional y psicológica, me va a llevar a la cura. O sea, no importa lo que haga, o sea, lo puedo hacer desde un punto de vista cristiano, musulmán, judío, hasta un punto de vista wicca, santero, satanista, y voy a terminar mal. Pero precisamente va ligado a toda esta escasez que tengo y que entonces volco toda mi psique a esto y ya desde un punto de vista insano, ¿no? Y hay alrededor de la historia, tanto en estas cuestiones de gente que llegó a practicar magia, como te digo, como de cuestiones cristianas, ¿no? Esta gente que de repente, eso, ¿no? Se dice que Dios le habla y llegan a ser o violentos con ellos o violentos con otras personas, ¿no? Así de, no, pues es que Dios me habló y me dijo que pusiera una bomba en una clínica que es para abortos y como yo no creo en el aborto y esto es malo y va contra Diosito, voy a poner una bomba ahí porque Dios me lo dijo, ¿no? Y están enteramente convencidos de que Dios se los dijo, ¿no? Pero ahí te digo todo un rollo de escasez y en algunas cuestiones, para algunas personas, pues cuestiones también seguramente ya más allá de psicológicas, también psiquiátricas, ¿no? Que obviamente no están tratadas. Yo lo viví, por ejemplo, con una tía, tengo en una parte de la familia de mi mamá, que de hecho no solo mi tía, sino varios de mis primos, de sus hijos, tienen alguna cuestión de índole psiquiátrico, ¿no? Se tienen que medicar por cuestiones o de ansiedad o de esquizofrenia, sufren diferentes padecimientos. Pero mi tía hubo un momento en el que se empezó a acercar mucho al cristianismo y lo que le decían ahí es que no hacía falta su medicamento, que pues por fe se iba a curar, ¿no? Y entonces de repente veías a mi tía que se dejaba de tomar su tratamiento y la encontraban mis primos 2 o 3 meses después en una estación de autobuses durmiendo como indigente. Pero claro, lo que le llegaban a estas personas a decirle, no, es que por fe, Dios, no sé qué, tú necesitas el medicamento. Y entonces esta escasez, estos problemas psiquiátricos de mi tía, sumado a este fanatismo, pues la gente le decía que no era necesario, ¿no? Y mi tía les hacía caso y se dejaba de tomar su medicamento, ¿no? Ahorita desde hace años ya es como mucho más estable, pero por ejemplo ya tuvo sus secuelas, ¿no? Por ejemplo, mi tía ahorita tiene problemas de memoria así pésimos, como mi tía de tener como unos, de hecho de las más jóvenes, pues si mi mamá tiene 65, mi tía apenas debe pasar los 50 y tantos, y tiene estos problemas de memoria de alguien con demencia senil, que se acuerda de cosas que pasaron hace mucho tiempo, pero cosas que pasaron hace horas, días o semanas se le olvidan. Y todo es consecuencia del maltratamiento, ¿no? De no tomar sus medicamentos, de dejarlos por completo, de volverlos a tomar, de esta ida y venida, ¿no? Entonces ya tuvo su consecuencia, ¿no?
y va ligado precisamente a a estos problemas que de por sí ya tenía, juntado a que fue un grupo de personas que eran fanáticas y la malinformaron, ¿no? Y obviamente pues en cuestiones que tengan que ver con magia, ya sea santería, ya sea wicca, etcétera, no va a ser la excepción, ¿no? Si hay personas que tienen un problema psicológico, psiquiátrico, y hay gente fanática que aparte les dice, no, mira, si tú haces esto te va a funcionar sí o sí, pues lo que va a pasar es que a veces van a tratar de llevar las cosas más allá. Ese fue, por ejemplo, el caso de los famosos narcosatánicos aquí en México, que no eran satánicos, en realidad, tenían una mala interpretación de la parlería, del palo mayombe, y te digo, este tipo de senderos sí hacen sacrificios animales, es bien sabido, y entonces dentro de la locura de esta banda empezaron a decir, bueno, pues yo creo que si les sacrifico a personas me va a ir todavía mucho mejor, ¿no? Y entonces pues empezaron a llevar cosas incluso más allá de lo que decía su propia religión, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de su fanatismo decían, no, yo si hago esto seguramente me va a ir mejor. Ya se empezaron ellos a hacer sus rollos, ¿no? Entonces, de que puede pasar, sí puede pasar. Precisamente por eso es tan importante. Por ejemplo, esto que te comentaba de Ingrid, la chica que está colaborando ahorita nosotros en Templo, que ella lo dice. Yo cuando les doy cursos a la gente, les hablo primero desde una visión histórica, ¿no? Y yo no les doy recetas ni les digo que esto les va a funcionar de 1 más 1 es 2, porque no es así, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en Templo, cuando la gente nos llega y nos dice, oye, es que quiero leer magia, no sé qué, le decimos, no, a ver, no, primero léete la parte filosófica, la parte del conocimiento, y ya luego pasa la parte mágica para que entiendas cuál es la visión que tenemos de la magia. Porque si empiezas al revés, si tú ya vas con una idea fanática y yo te mando ahí, lo que va a pasar es que vas a terminar mucho más fanatizado y seguramente haciendo muchas estupideces. Claro, o sea, si de repente tu primera idea es que vas a llegar el primer día con el caldero, con el gato negro, con las especias y las uñas de cuervo, la cosa se complica un poco. Ahora, tú que tienes a Ingrid y que está formando a estas personas que se están acercando al templo, ¿tú crees que una persona se pueda formar, se pueda autoformar didácticamente en cuestiones de magia? O sea, realmente sí se podrá crecer en esto y crecer bien, porque de repente uno puede en cualquier tema de la vida de repente comenzar a buscar información, pero lo más probable es que termines con una formación sesgada. ¿Podría pasar esto con la magia también? Totalmente, volviendo a hacer un paralelismo en las cuestiones, por ejemplo, de las artes marciales. Entonces, si tú eres una persona que eres violenta, que agredes a otros, así, si tú entras a este tipo de lugares y ya traes estas escaseces igual emocionales, y más bien lo que tú estás buscando es una manera de sacar tu violencia, pero a la mala, pues todo este conocimiento que te vas a llevar, pues te va a hacer doblemente un hijo de tal por cual, ¿no? Lo mismo con la magia. Si tú eres una persona fanatizada, si tú eres una persona con esta escasez psicológica, emocional, y vas a un lugar o lo que haces en vez de aprender es empezar a bajar información y a no tener filtro y a no cuestionarte, sino simplemente a tragártela así como viene, va a tener mala consecuencia. La magia está en todos, porque, insisto, en este punto, la magia es voluntad y es intención. Todos tenemos voluntad y todos tenemos intención, entonces todos la podemos aprender. Y como todo en la vida, hay gente a la que le es más fácil y le es más difícil, ¿no? O sea, hay gente que tú vas a un gimnasio de boxeo y dices, hombre, este mano es el próximo Julio César Chávez, cómo se mueve de manera muy natural, ¿no? Y hay gente que le cuesta más trabajo, pero a base de tesón y de práctica también llegan a ser muy buenos, ¿no? Les cuesta más trabajo, sí, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, de la magia, de este tipo de cuestiones, es que hay, por ejemplo, pues mucha de la información es información bibliográfica. Y hay gente que leyendo es buenísima, devora libros, y no solo los devora, sino que los memoriza. Y hay gente que dice, puta, a mí me cuesta trabajo leer, ¿no? Y si leo tengo que escribirlo porque me cuesta trabajo memorizarlo, pero igual, si lo hace a base de tesón y a base de práctica, seguramente también va a ser muy bueno. Entonces, definitivamente acercándose a un lugar serio, a personas serias, va a aprender y va a utilizar estas herramientas de la magia a su favor y le pueden traer cosas muy positivas. Ahora, retomando un poco la premisa de Ratatouille, aquello de que
todos podemos cocinarnos, todos podemos aprender magia. Sí, totalmente. Y ahora ahí también va a depender qué es, porque digo, hay diferentes senderos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, o sea, por ejemplo, desde el satanismo, desde mi punto de vista, yo no estoy a favor del sacrificio ritual, ¿no? Entonces, yo nunca me acercaría a ningún sendero donde hay sacrificio ritual. Por ejemplo, en este caso de esta chica que te digo, Ingrid, por parte de su familia, ella nos decía que ella practica un tipo de magia europea que ya casi desaparece, que se llama Trolldom, y nos decía que en el Trolldom también hay sacrificio animal, pero es con una visión diferente, porque el animal que sacrificas también lo tienes que utilizar, o te lo tienes que comer, o tienes que utilizar su piel o su hueso para algo, no nada más puedes sacrificarlo y ya. Entonces es otra visión del sacrificio ritual, pero aún así yo, Marco Antonio, yo no lo haría. Pero hay gente que a lo mejor sí, ¿no? Hay otro tipo de magia, por ejemplo, el Wicca es un poco hippie, más buena onda. Y hay gente que puede decir, no, pues a mí me gusta este estilo. Hay gente que a lo mejor dice, no, a mí yo estoy bien enfocado, por ejemplo, en nuestros antecedentes, en la gente de los pueblos originarios, en la magia prehispánica, y se acerca. Hay gente también que se mete mucho a la chamanería del tipo prehispánico y les encanta, ¿no? Entonces, eso, que sepan que también hay muchos senderos y que pues puedes encontrar tu camino a lo mejor en uno diferente, ¿no? No todo es para todos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no me acercaría a ningún tipo de magia donde hubiera sacrificio, yo no. Entonces hay otra gama de expresiones dentro de los senderos mágicos que a lo mejor a mí me podrían ser útiles. Claro, claro. Ahora, en cuestión de redes sociales, que es lo que realmente, donde se ha hecho ese boom de magia y de hechizos, pues encontramos de todo, ¿no? Encontramos gente que de repente sale esta vestida de negro, ¿no? Y es muy todo un show el asunto. Hasta gente que ha logrado mucha parafernalia. Sí, una parafernalia terrible. Y otros que salen pues más edulcorados, por llamarlo de alguna manera. Salen más diluidos y pues se hablan del universo y de que el universo oye. Y hoy está muy en boga, por ejemplo, lo de la ley de la atracción. Entonces, y generalmente lo que te piden es concéntrate, enfócate, piensa en eso, medita, dale vuelta. Pero es casi, o sea, te están pidiendo casi que hagas una oración. Es lo que la gente ha venido haciendo desde el principio de los tiempos y durante todo el panteón de dioses que hemos tenido como seres humanos. Pero hay gente que de repente dice, no, o sea, es la ley de la atracción, ¿no? O sea, me voy a concentrar y voy a pedirle al universo. No es como estar renovándole la capa de pintura a una acción que hemos venido haciendo desde siempre. Sí, es que realmente eso es la parte bien curiosa. Por ejemplo, uno habla de rituales, uno dice la palabra ritual y lo primero que piensa es la cabra, el gato, la bruja y así. Pero tú ves una misa católica y una misa católica es un ritual. Es un ritual mágico, con unos fines específicos. Entonces, es lo mismo, ¿no? Cuando te dicen, no, concéntrate, en esta cuestión así, ahorita que está muy en boga el coaching, ley de atracción, este tipo de cosas, es el mismo tipo de instrumentos. O sea, realmente, vamos, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? No. Simplemente te lo venden desde un sendero diferente, ¿no? A mí me ha pasado, especialmente en últimas fechas, que me he encontrado a gente que dice, no, es que yo soy el super mago y el super masón grado 33 y no sé qué. Y así, mira, yo te voy a compartir este conocimiento que casi nadie sabe, y lo leía y yo de, no friegues, o sea, esto es Bill Coaching. Así es, el video de la ley de atracciones, eso, así tal cual. Y dije, ¿y esto es súper secreto mágico? Porque sí, o sea, es lo que te decía, realmente en las cuestiones del ocultismo, y especialmente lo que tiene que ver, que se llama el sendero de la mano izquierda, que es a lo que va ligado el ocultismo, la parte primordial o la parte primigenia de esto es conócete a ti y trabaja en ti, ¿no? Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver más con el sendero desde la mano derecha, aunque existe esta parte de oración, lo que tú haces es confiar en algo que es externo a ti y que eso externo te va a ayudar. Y en el sendero de la mano izquierda es conócete a ti y más bien es proyecta tú lo que tú deseas.
todo viene de ti y todo va a suceder no por fuerza externa, sino por tu propia voluntad. Y básicamente todo lo que tiene que ver con estos rollos es lo que ya le han dado otros nombres, pero el ocultismo ya lo trabajaba desde antes, ¿no? Simplemente ahorita le empezaron a dar... ahorita le empezaron a dar este rollo ya medio hippie, vibracional y etcétera, pero ya existía, o sea, todo esto no es algo nuevo, ¿no? Pero el problema igual, nuevamente con este rollo de leyes de atracción y este tipo de cosas, es que mucha gente que maneja este tipo de cuestiones espiritualoides, es que le vende a la gente el remedio mágico, igual el remedio de 2 más 2 es 4, ¿no? Tú levántate todos los días y decrétalo y va a pasar. No es cierto. Sí, tenemos mucha injerencia en las cosas que hacemos y nuestra mentalidad va a tener mucha injerencia, pero nuevamente hay factores externos que no controlamos. Por ejemplo, venimos saliendo a duras penas de una parte de una pandemia y hubo muchas personas que yo conozco que perdieron mucho durante la pandemia y eran muy muy buenos en lo que hacían y perdieron chamba, negocios. O sea, hay gente que conozco en la actualidad que se logró recuperar y personas que pelaron, ¿no? Yo, por ejemplo, fui una persona que durante la pandemia, o sea, fue de lo peor que me pudo pasar a mí por las cuestiones a las que me dedico, y ahorita de hecho ya estoy bastante mejor porque pues de hecho tengo más horas de chamba y más cosas, ¿no? Entonces eso, hay factores que no voy a controlar. Entonces la gente que te vende esto de vibra alto y es que los millonarios piensan en otra frecuencia, no piensan en otra frecuencia. Esos güeyes tienen todas sus necesidades básicas cubiertas, por eso piensan de otra manera y no están tronándose los dedos, porque si tienes todas tus necesidades cubiertas, pues sí te puedes dedicar que si al yoga y a meditar y levantarte a las 6 de la mañana sin preocupaciones, pues porque tienes todas tus necesidades cubiertas, ¿no? No es algo cómico, mágico, musical, es algo lógico. Pero si yo, por ejemplo, si hay una persona que en la mañana tiene que pensar en cómo le va a hacer para comer, para pagar la colegiatura, para pagar las facturas, pues no se va a meter a meditar a las 6 de la mañana, se va a parar a chingarle en el trabajo, ¿no? Entonces, lo menos que quieres es levantarte a las 3 de la mañana a meditarle y a meterle al universo. Y es que es un poco complicado porque veíamos para esta investigación, por ejemplo, sobre esto de la ley de la atracción, el clásico video que todo el mundo ha visto, El Secreto y el libro y toda la película y todo el rollo. Y hablaban, por ejemplo, de una familia millonaria, multimillonaria, los Rothschild en Estados Unidos, que son, creo que, dueños de casi todos los bancos alrededor del mundo. Y entonces, que cabal, ¿no? O sea, que vibraban alto, que esto y lo otro. Y decís, no vibran alto. Lo que pasa es que tienen bancos alrededor del mundo, gente que les debe a precios, dan préstamos a precios ridículos, o sea, ellos le compran literalmente el alma a la gente cada vez que firmas por un jodido préstamo. Entonces no tiene nada que ver contigo ni con tu realidad, o sea, no tenés bancos, no tenés una fortuna, no tenés absolutamente nada, y quedarte debajo de un árbol pidiéndole al universo que te dé algo, no sé. No, incluso estamos, por ejemplo, en esas cuestiones de los millonarios y así, la gente está tan disparatada y no capta que ni siquiera, o sea, por ejemplo, todo este tipo de familias que empezaron a hacer primero fortunas desde hace mucho tiempo y las empezaron a hacer de maneras poco éticas, ¿no? O sea, la gran mayoría de gente, por ejemplo, millonaria en los Estados Unidos y de familias millonarias, hicieron su fortuna desde la cuestión de la esclavitud, donde tú podías tener esclavos y no les pagabas un salario. Pues imagínate yo así, si pudiera tener un negocio y tener 30, 40 personas a mi cargo y no pagarles ni un centavo, pues obviamente me voy a hacer de muy buena lana porque no estoy gastando en nada, ¿no? Pero la gente está tan desconectada en este tipo de cosas que ni siquiera entiende lo que realmente implica las personas que tienen estas cantidades obscenas de dinero, ¿no? Y piensan que es algo a lo que podemos lograr simplemente atrayéndolo, ¿no? Y así o sea, no tienes idea de que hay millonarios así que al año pueden
200 millones de dólares y tú puedes decir, ay, no manches, y estas personas pueden perder 200 millones y no le estás quitando ni un pelo al gato, ¿no? Y gente que piensa que ya con eso son multimillonarios. No, o sea, estas personas manejan unas cantidades obscenas de dinero, pero porque han sido personas que han sacado ventaja de cosas, te digo, poco éticas, ¿no? Evadiendo impuestos, pagándole poco a sus empleados, gente, te digo, que viene desde haciendo sus fortunas desde el tiempo de la esclavitud, y entonces piensan de, no, yo concentrándome me voy a volver así supermillonario como ellos. No, o sea, eso no va a pasar. No, o sea, definitivamente. Por su situación, sí, pero a ese nivel realmente llegan las personas haciendo cosas no muy buenas. No, y es medio complicado también porque eso, ok, siéntate y visualízalo y pídele al universo y se va a materializar. O sea, la verdad que una de las preguntas que nos saltaba, por ejemplo, con ese tema de pedirle al universo, es, ¿realmente el universo oye? Y si oye, ¿qué oye? Porque de repente puede haber a 2 casas de la tuya, un padre a cual le acaban de decir que su hijo tiene cáncer, por ejemplo. Entonces él dice, o sea, universo, ayúdame a que mi hijo se sane, pero estoy yo a 2 casas diciéndole, universo, necesito el smartwatch más reciente. Entonces, en comparación a las 2 peticiones, la mía podría parecer una estupidez. Entonces, realmente, ¿a qué le da prioridad el universo? Porque somos un poco egoístas a la hora de pedir, ¿no? Nunca pedimos por el vecino, pedimos por nosotros. Pasa precisamente y esto que decías, ¿no? De cosas que el ser humano viene haciendo en las cuestiones de las oraciones, ¿no? O sea, la gente, lo que te digo, a ver, si tú de manera racional te pusieras a pensar todas las veces que has hecho oración, cuántas veces te ha funcionado, te darías cuenta que es el mínimo y que es más bien coincidente, 1. Y 2, también eso, exactamente, si te pusieras a sopesar tus necesidades, a lo mejor eso, ¿no? No, yo me quiero ganar el smartwatch en la rifa. ¿Por qué piensas que esa necesidad para el universo o para Dios es más importante que otras 20 cosas terribles que están pasando? ¿No? Y curiosamente la gente dice, no, es que Dios, esto es magia blanca, magia buena. O sea, tú literal estás pidiendo algo material cuando hay gente que no tiene ni un plato de comida en la mesa y se te hace que eso es bueno, es bonito y es blanco. Para mí se me hace tremendamente egoísta, ¿no? Pero o sea, son de esas cosas que no nos paramos realmente a pensar. No sé qué tipo de universo le estás pidiendo, porque, o sea, si realmente le va a dar prioridad a mándame el smartwatch que se conecta a mi teléfono, y hay el vecino tiene 6 meses de no tener trabajo y los hijos lo están pasando mal y no tiene que comer, pero inclusive llega a suceder, ¡tarán! Sí te llegó el smartwatch, sí, y el vecino sigue sin trabajo. O sea, realmente cómo funciona la maquinaria del universo, cómo es tremendamente difícil de saber. O sea, no sé si hay alguien que realmente, bueno, si hubiera alguien que lo entendiera, ya lo hubiera puesto en un libro y lo estuviera vendiendo y realmente sería multimillonario. Sí, precisamente lo que te comentaba de la cuestión del ocultismo y de precisamente lo que trataban de hacer los ocultistas, ¿no? Que era esto, entender cómo funcionaba el universo y tratar de manipularlo. Pero volvemos al principio, ¿no? No hay una receta mágica, no hay 1 más 1 es 2, porque si no... Y es bien curioso porque mucha de esta gente, especialmente ahorita en este rollo del coaching y la ley de atracción, te dicen que esa es la receta mágica, ¿no? Y es como el brujo que te dice que te vas a ganar la lotería y tú dices, bueno, y si yo me la voy a ganar, ¿por qué no te la has ganado tú? ¿No? ¿Por qué no le pones al número y realmente le pegas, ¿no? O sea... Ahora, Marco, para ir cerrando la conversación, hablemos de facturas. ¿Tú crees que una persona que de repente se ha obsesionado con las cuestiones de hechizos, invocaciones, visualizaciones al universo, qué tipo de costo va a tener para esa persona poner su fe, poner su energía, poner su pensamiento en este tipo de actividades, por llamarlo de alguna manera? Mira, todo, ahora sí como dicen, todo en exceso es malo. O sea, tomas agua de más y te envenenas, científicamente comprobado, ¿no? El ejercicio es muy bueno, ok, hay gente que tiene vigorexia,
¿no? Y se muere. Entonces, sí, o sea, entonces puedes, de algo positivo, puedes hacer algo negativo, ¿no? Entonces, igualmente la magia, lo que te decía, ¿no? Hay muchos senderos. Y la mayoría de senderos, curiosamente, especialmente de senderos que tienen que ver con el sendero de la mano izquierda, muchas escuelas del sendero de la mano izquierda, te llevan al autoconocimiento, a la autorrealización. Pero si tú te fanatizas en las partes más ¿Oscura? que se venden como sobrenaturales, como mágicas, como si tú te obsesionas con esto, lo que te decía hace rato, si tú tienes este tipo de escasez psicológica, emocional, y centras toda tu atención en esto, en tener un resultado mágico, un resultado de la nada, te va a resultar negativo. Pero te digo, todo, cualquier cosa que hagas en la vida, si tu enfoque no está bien, si tu enfoque es insano, si tu enfoque es fanático, todo te va a llevar mal. Obviamente hay muchos, por ejemplo, algunos tipos de senderos en las cuestiones mágicas que se prestan a malos entendidos y a malos entendidos en cuestiones violentas. Y entonces, pues vas a acelerar la cuestión ahí, ¿no? O sea, hay de cosas malas a cosas malas, ¿no? Lo que te digo, o sea, por ejemplo, esta cuestión, ¿no? O sea, te puedes envenenar tomando agua, pero bueno, tienes que tomar una cantidad de agua que, puta, o sea, difícilmente le entraría a alguien, pero de que lo puedes hacer, ¿no? Al menos lo puedes intentar. Pero también, por ejemplo, te puedes envenenar tomando alcohol. ¿Con qué te vas a matar más rápido? Tomando alcohol. Obviamente es mucho más fácil que sufras un envenenamiento por alcohol que por agua. Entonces, sí hay cosas que de cierta manera pueden más bien ser un acelerador, ¿no? Y dentro de los senderos mágicos hay muchos que se pueden malinterpretar. Vuelvo al ejemplo de los narcosatánicos, donde la gente pues se fanatiza y entonces empieza con rollos de incluso a crear sus propias interpretaciones y van a empezar a tener actitudes y conductas que van a llevar a su autodestrucción o a la destrucción de otras personas y por ende en algún momento también a su destrucción, ¿no? Entonces todo es tomarlo con calma y desde la plática pasada que teníamos, ¿no? Yo les digo, cuestiónense todo, ¿no? Si alguien en lo que sea te vende el remedio mágico, esto es el remedio mágico, esto es lo que te va a garantizar todo, vámonos, salgan corriendo para el otro lado, porque no existe en nada, en la magia, en el ejercicio, en las dietas, en el estudio, no hay un remedio mágico, ¿no? Sí, hay gente siempre a la que se le va a facilitar más que otra, pero pues no es magia, muchas veces te pegan factores, por ejemplo, como la genética, ¿no? A lo mejor yo tengo una genética muy atlética y entonces si me dedico a algo de ejercicio, me va a ir bien. Pero eso, les digo, a veces no siempre es garantía. Yo, por ejemplo, otra vez nuevamente regresando al ejemplo de cuestiones de ejercicio, de fitness, de artes marciales, yo he tenido alumnos que los he visto y digo, este güey tiene así la madera para campeón del mundo. Y deciden ya no dedicarse a eso. Pues por mucha facilidad y genética, si ya no si decidieron que ya no es su camino, pues ni modo. Claro, depende mucho de la voluntad de la gente. Entonces también va a ser la voluntad y va a ser cuáles son las metas que tú quieras. Entonces todo tomárnoslos con cuidado y también tener cuidado de las personas que son poco éticas. ¿Por qué? Porque en cuestiones de magia hay gente que maneja cuestiones muy poco éticas, ¿no? Yo creo que ese sería como el mensaje realmente medular de esta entrevista. Si usted está pensando, o sea, no le decimos que no pruebe, no le decimos que no experimente, pero si está pensando hacerlo, hágalo de manera responsable, hacer que sean personas que realmente saben de lo que están hablando. No todas las personas que hablan en TikTok o hablan en redes sociales tienen la razón. Unos parecerían que sí, ¿no? Que son evangelios los que te están dando, pero la verdad es que no. Hay formas y en redes sociales generalmente no va a encontrar nada serio. Marco, muchísimas gracias por tu compañía, muchísimas gracias por tu plática. Ha sido realmente muy interesante, sobre todo muy esclarecedor tus puntos de vista.
¿qué último consejo nos darías? ¿Qué último consejo le darías a alguien que realmente dice, no, pues a mí me gusta lo de la magia, o yo me quiero acercar, yo quiero meterme en ese mundo? Pues, reforzar un poco lo que tú dijiste, primero tener cuidado, o sea, de qué es lo que te venden y de quién es quien te lo está vendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita exactamente el mundo de las redes sociales, pues mucha gente lo hace por views y porque eso pues les genera un ingreso, ¿no? No lo hace realmente con seriedad. Entonces, investiguen personas y contrasten la información, y también, como dicen por ahí, si el río suena es porque agua lleva. Y si se acercan a alguien y hay personas que les dicen aguas con fulano o aguas con fulana porque ha hecho cosas poco éticas, hagan caso, porque normalmente es así, ¿no? Digo, muchas de esas personas aquí en México han desaparecido, pero precisamente lo que pasa es que llegan otros nuevos, ¿no? Claro, que se van renovando, ¿no? O sea, se van renovando, ¿no? Cambiando puestos. Pero tengan cuidado precisamente con ese tipo de personas. Especialmente les digo, quien te ofrezca el remedio de 1 más 1 es 2, córranle para otro lado. No pasa, y lo único que va a pasar es que les van a bajar dinero o la van a pasar muy mal, ¿no? Bueno, más claro no lo puede decir Marco. Realmente no hay habichuelas mágicas, no hay almuerzos gratis. Si quiere meterse en este mundo, entérese, estúdielo, contraste la información, y nos vemos en un próximo episodio muy pirata. Marco, muchísimas gracias. No, de qué, a ti por la invitación, y ya sabes, cuando quieras pues estamos aquí a la orden.